Los dejo en compañía. La idea es que Katia utilice el tiempo que necesite para plantearles las grandes líneas de lo que vienen trabajando, y después vamos a abrir el espacio para que ustedes hagan comentarios y preguntas. Yo creo que el tema que Luciano me pidió hablar es realmente un tema muy central para especialmente esta región, este continente, América Latina, y solamente para mencionar que la mayoría, realmente la gran mayoría de la población en América Latina vive en países que son exportadores netos de materia prima y de minería, de productos agrícolas. Y el 97% del Producto Interno Bruto de este continente es producido por ese tipo de países. Y también Latinoamérica cuenta con 6 países de los 10 países en el mundo con mayores recursos naturales. Y Perú solo ya es el segundo país en el mundo en cuanto a recursos naturales, pero Chile y Argentina y todos los países que he escuchado que son los países de origen de ustedes, el grado de dependencia es mucho mayor en esta región. Eso quiere decir que la contribución del sector primario a las exportaciones, al producto, a los ingresos fiscales es mucho más importante que en los países desarrollados, que trae ciertos retos o problemas también. Y terceramente, lo que ha mencionado Luciano también, obviamente la región y todo el mundo vive un ciclo que el Banco Mundial llama el super ciclo de las materias primas en términos de alzas de precios, y esto más o menos pasó cuando la China y India entraron, digamos, con más fuerza en el mercado mundial y han creado esa enorme demanda. Y también durante la crisis financiera, que es un tema que voy a tratar también en mi presentación, los minerales se han como convertido también en un tipo de reserva de valor, digamos. También nosotros vemos mucha especulación, obviamente, también en las bolsas de los commodities, así que también la materia prima ha adquirido una nueva función en este mundo globalizado. Así que la pregunta, ser un país abundante en recursos naturales o minerales, ¿es una bendición o es una maldición? Segundo, ¿qué implicaciones tiene todo este debate sobre economía verde, desarrollo sustentable para las industrias extractivas y modelos de desarrollo basados en recursos naturales? Tercero, y esto es, digamos, el punto de entrada para mi investigación, cómo vincular, digamos, un patrón de desarrollo con el financiamiento de la política social. ¿Qué función tiene la política social para el desarrollo y qué implicaciones tiene esto para una economía rica en recursos minerales o naturales? Y de esto deriva la cuarta pregunta: reducir la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo captar rentas y canalizar ingresos del sector minero hacia el desarrollo social? ¿Y cuáles son las condiciones que lo faciliten o lo impidan? La tesis corresponde a lo que Prebisch y Singer ya han descrito como una tendencia decreciente de los términos de intercambio a largo plazo para productos primarios. Un segundo argumento es que la dependencia de las rentas minerales crea una volatilidad de ingresos, porque los precios, digamos, de los commodities en los mercados globales son muy volátiles. Y si los ingresos son volátiles, esto es negativo para la inversión y las finanzas públicas. Un tercer argumento es que muchos de estos, especialmente en la minería, muchos de estos proyectos mineros o de la industria minera se presentan en forma de un enclave que tiene pocos vínculos con el resto de la economía y produce pocos beneficios directos para comunidades locales. Un cuarto argumento es muy conocido y según mi entender muy importante, pero no solamente vinculado a una economía abundante en recursos naturales: los efectos macroeconómicos de la entrada de flujos de divisas.
Digamos, esto es un problema que tienen prácticamente todos los países que tienen excedentes de exportaciones. No es un problema que está reservado para los países que exportan petróleo o cobre o otros, digamos, productos mineros. Pero el problema de esta constelación, digamos, donde un país recibe flujos de capitales importantes, es que esto puede llevar a una apreciación del tipo de cambio con sus conocidos efectos negativos sobre competitividad, balance de pagos, deuda, y también puede desplazar inversiones en sectores con mayor valor agregado y demanda laboral calificada. Y en términos de género, que es obviamente interesante, pero no muy bien investigado, en el sector minero obviamente trabajan pocas mujeres y, digamos, es una mano de obra masculina en su mayor parte, y esto puede tener también impactos adversos, digamos, sobre la igualdad de género, porque, digamos, no presenta un incentivo de invertir en educación o calificación de mujeres si, digamos, el sector más importante en una localidad, digamos, no absorbe esa mano de obra femenina. Lo que llama la atención, y se podría decir que forma parte de esa temática, ¿no?, de la maldición de los recursos, es que muchas veces las localidades donde hay, digamos, actividades extractivas, esto demuestra una gran vulnerabilidad ecológica y social. Y ahora, con toda la discusión que tenemos globalmente sobre cambio climático, sobre el desarrollo sustentable, Río +20, ¿qué implicaciones tiene esto para las industrias extractivas? También un punto muy importante, los derechos de pueblos indígenas. Muchas veces se encuentran riquezas minerales en zonas, en regiones, en reservas naturales o reservas indígenas, y afectan, digamos, los derechos o la manera de vivir de estos pueblos, que crean mucha contestación social, conflictos, etc. Yo creo que ese concepto de economía verde y de desarrollo sustentable va a tener efectos o impactos bastante fuertes sobre el debate, digamos, de las industrias extractivas. La economía verde, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo define como una economía que resulta en mejor bienestar humano, equidad social, y reduce al mismo tiempo de manera significativa riesgos del medio ambiente y escasez ecológica. Y vamos a ver si este win-win-win situation también se puede realizar, digamos, en cuanto a las industrias extractivas. Y tengo un par de citas de políticos latinoamericanos, digamos, que ponen quizás el énfasis un poco en otro área que, como vamos a ver después. Por ejemplo, otra vez que, digamos, el desarrollo sustentable se basa en 3 pilares: el sistema del medio ambiente, la economía y el bienestar humano o el desarrollo humano. Y, digamos, el objetivo es realmente de crear un sistema o un tipo de economía que sabe reconciliar esos 3 objetivos muy ambiciosos. Pero muy importante, digamos, todo el proceso de planificación de un proyecto de explotación minera. ¿Dónde, cuándo, bajo qué condiciones, bajo qué reglamentos se lleva a cabo? Y nosotros hemos trabajado con un investigador, Anthony Babington, que se especializa, digamos, en estas cuestiones más bien de contestación social y cuestiones del medio ambiente en el sector minero. Y él recomienda, por ejemplo, que se hagan, digamos, zoneamientos de tierras antes de dar concesiones mineras,
Él enfatiza mucho digamos, el valor de un enfoque participativo en todo ese proceso de planificación y también en el uso de la tierra. Monitoreo del agua, monitoreo y asignación transparente de las rentas y un desarrollo temprano de una estrategia post-extracción, digamos. Yo creo que la mayoría de los investigadores y los actores, digamos, que trabajan en el área del desarrollo reconocen que ese sector, digamos, presenta desafíos y retos para el desarrollo, pero que también hay que reconocer que muchos países que hoy en día son ricos han empezado, digamos, con una base de industrias basadas en recursos naturales y que yo creo que también intuitivamente es lógico reconocer que lo que determina el desarrollo es más bien lo que un país no tiene que lo que tiene. En el sentido que no es un problema per se tener, digamos, recursos naturales, pero si un país no tiene, digamos, las instituciones, las políticas y también un contexto internacional, digamos, que favorece cierto tipo de actividades económicas, entonces va a ser difícil, digamos, llevar a cabo un proyecto con éxito. Pero en sí, digamos, nosotros rechazamos la tesis de la maldición de los recursos. Lo que sí que es importante, y yo creo que también es intuitivamente, digamos, entendible, que más que la abundancia, la dependencia presenta un problema. Junto con esto, abro a preguntas y comentarios que quieran hacer. Estamos a disposición, Katy está a disposición de ustedes para... Se ha mencionado en varias oportunidades cómo el Estado aprovecha esto del gran crecimiento que fomenta económico la minería para poder derivarlo a una política social. Mi pregunta es cómo el Estado realmente tiene herramientas para poder controlar esto de los privilegios intrínsecos que tienen las comunidades. Porque, por ejemplo, en el caso peruano ha habido muchas revisiones de los acuerdos que han habido con la minería, mucha exigencia del pueblo, y parece un poco de guerra civil, me hace recordar de la independencia, porque hay gente a favor de la minería, pobladores y en contra, ¿no? Justamente por el agua contaminada, por animales que de pronto tienen deformaciones, por problemas de la piel, pero me intriga mucho hasta dónde el Estado realmente se puede imponer y puede decir yo soy dueño de casa, entonces tú no vas a hacer esto, el otro, y hasta dónde controla eso, ¿no? A mí me produce la duda eso, porque claro, cuando tú me hablas desde la maldición de los recursos naturales, es algo que tradicionalmente siempre se habla, está asociado a países que los tienen y que les va muy mal con ellos. Y cuando me hablas de países que los tienen y les va muy mal con ellos, ¿no? Me hablas del mío, me hablas de Bolivia. Entrado en tierras indígenas, por ejemplo. Ahí se generan otros conflictos, no solo del uso del suelo, sino del uso de recursos que se ven afectados por la explotación esa. En el caso, siguiendo el caso para la explotación del oro, se tiene que usar de sobremanera el agua. Allí es como la política social, incluyéndole el tema cultural, cómo la política social transformadora debe actuar allí. La primera pregunta, el desarrollo sustentable y los 4 pilares. De verdad, la cultura es siempre un ámbito que no está quizás tan visible en nuestras investigaciones. Sin embargo, yo creo que el concepto de una política social universalista y transformativa incluye, digamos, ¿no? el respeto a la diversidad y también tiene como uno de los objetivos
no solamente disminuir las desigualdades, ¿no?, de ingresos, sino también desigualdades horizontales, como de género, como de espacios regionales, como étnicos de otras, digamos, características de grupo. Yo, como dije, no soy una experta, digamos, en toda esa temática, ¿no?, de la economía verde, de desarrollo sustentable, pero yo creo que sí, la cultura, si se menciona la cultura como parte de ese concepto, solamente puede ser beneficial, creo. Lo que nosotros... Hay que saber muy bien cómo definir quizás cultura, ¿no? Y qué, digamos, qué significa un desarrollo sustentable culturalmente. Quizás la conservación o la protección, ¿no?, de culturas de minoría o de culturas indígenas o de tradiciones. Yo creo que, como pasa con todos estos conceptos, son conceptos bastante generales, bastante globales, y cada país realmente, ¿no?, le tiene que dar contenido según las realidades, ¿no?, de su país. Y yo creo que quizás en un país con mucha diversidad cultural, donde el tema de la cultura es un tema de debate político, sí, esta temática tendría que, ¿no?, formar parte de una discusión sobre qué significa desarrollo sustentable, ¿no? También en cuanto a aspectos culturales. Con las empresas multinacionales, conflictos territoriales, derechos de indígenas, también como dije, yo creo que esto se ve mucho en el debate sobre industrias extractivas. ¿Por qué? Porque esas industrias normalmente no se encuentran en la ciudad, y no debe ser porque no haya en la ciudad, sino ahí nadie busca, porque sería demasiado costoso desplazar Buenos Aires porque hay un campo de petróleo abajo. Y yo creo que realmente probablemente, eso es mi opinión personal, pero las búsquedas, ¿no?, de riquezas minerales se hacen en zonas y territorios donde no hay una densidad de población muy fuerte, y normalmente son reservas naturales, son áreas de montaña, etc. Entonces es como automático, ¿no?, que vemos que hay una problemática ambiental y también una problemática de grupos indígenas o otros grupos de campesinos que viven en esas áreas y que son quizás demasiado chicos, ¿no?, para tener un gran peso en el debate, y que también el Estado, que representa la mayoría, ¿no?, va siempre a argumentar que el interés de la mayoría es más importante quizás que el interés de una comunidad, ¿no?, local. Sin embargo, yo estoy convencida que hay modelos y experiencias y procesos que son más positivos que otros, ¿no? Y eso refleja, ¿no?, un poco la cultura democrática, ¿no?, de un país, y la cohesión social quizás también, y la calidad de diálogo que el Estado ha desarrollado, ¿no?, con esas diversas comunidades y grupos de la población, ¿no? Y yo creo que realmente esto pasa por un proceso de negociación, de compensación, como has dicho, ¿no? Se trata quizás realmente obviamente se trata de devolver parte de esa renta a esas comunidades. Y esa retórica, o cómo se lleva a cabo, o cómo realmente, ¿no?, se toman en serio ese tipo de alternativas, pero yo creo que siempre válido tener alternativas y tomarlos en serio y discutirlos, y
y eso tendría que formar parte, ¿no?, de un proceso participativo democrático en todos los países donde se viven realmente esas alternativas. Muchísimas gracias, Katia.